Lo primero que voy a hacer es crear un archivo HTML, ¿correcto? Voy a guardarlo, voy a crear una carpeta especial que le voy a llamar página responsiva, ¿correcto? Dentro de esta carpeta voy a guardar pues el archivo HTML, le voy a llamar index por ser el primer archivo. Esto ya lo habíamos visto, ya lo vieron ustedes en el video que les compartí acerca de subir un archivo, un sitio web, una página web a un host gratuito. Entonces voy a llamarle index.html. Y también, lo más importante, el archivo CSS, ¿sí? Ya que pues lo que va a permitir que nuestra página sea responsiva es directamente el lenguaje CSS. ¿Sí? Este es el lenguaje que nos va a permitir pues modificar los criterios, modificar resoluciones, modificar tamaños, modificar alineaciones con el objetivo de que nuestra página sea responsiva. Entonces voy a guardarlo, le voy a llamar estilos.css, ¿correcto? Y como ya lo hemos visto varias veces, voy a empezar con lo que es la cadena, la estructura básica de cualquier página web. Aquí le voy a poner en título página responsiva 1. Sería la primer práctica que estaremos haciendo, el primer ejemplo que vamos a estar haciendo en este tercer parcial. Y voy a mandar a llamar, voy a invocar al archivo CSS. Eso ya sabemos que lo hacemos a través de la etiqueta link, ¿correcto? Mi archivo se llama estilos.css y guardo cambios, ¿sí? Voy a empezar con lo básico y una vez más quiero recalcar la importancia que tiene la maquetación. Lo primero que yo voy a crear aquí es una etiqueta div, ¿sí? Quiero empezar con esta parte de la maquetación y voy a hacer que pertenezca a una ID que se llame contenedor. ¿Correcto? Lo único que voy a poner yo en este momento, para fines prácticos, voy a poner una etiqueta P, ¿sí? Que va a contener texto. Quiero empezar con esta cuestión de texto, un ejemplo básico, un ejemplo claro, un ejemplo sencillo. Voy a guardar cambios, voy a abrirlo en el navegador, ¿correcto? Y actualmente así es como se ve, porque no he hecho nada todavía en mi archivo de CSS, ¿correcto? Entonces así es como aparece mi texto, no tiene ningún diseño, no tiene ninguna estructura, simplemente me está apareciendo el texto. Ahora sí, me voy a mi archivo de estilo CSS. Lo primero que voy a hacer es poner un color de fondo. Ya recalqué la importancia que tiene de usar colores, ya sea un color, ya sea un degradado de color, ya sea una combinación de colores, como ustedes lo requieran o les guste. Sin embargo, yo aconsejo poner colores o color en lugar de imágenes, ¿correcto? Entonces voy a poner un color de fondo, voy a poner la etiqueta body, que es para la parte del cuerpo, y voy a poner un color de fondo. Voy a utilizar RGBA para tener un degradado. Voy a poner un solo color, pero con un degradado, ¿sí? El color que ustedes gusten. En este caso voy a poner la siguiente combinación, ¿sí? Con un degradado del 30%. Voy a guardar cambios, voy a ver cómo se ve nuestro error. En este caso mi error estuvo que me faltó una letra. Guardo cambios. Ahí está, este es el color que yo quiero utilizar, es un color claro. Lo aconsejable es utilizar eso, utilizar colores claros, utilizar colores del tipo aqua o del tipo pastel. No se aconsejan utilizar, de hecho es incorrecto utilizar colores chillantes, colores llamativos, porque pues eso afecta a la vista, ¿correcto? Vamos a continuar. Una vez que yo tengo un color de fondo, voy a modificar lo que es mi contenedor. Si recordemos que para llamar un ID es a través del numeral y el nombre de o el valor que tiene. Para evitar equivocarme como hace un momento, voy a seleccionar, voy a copiar, control C y voy a pegar, ¿correcto? Y vean aquí,
quiero empezar con lo siguiente. Ya lo habíamos comentado previamente, pero la propiedad o una de las propiedades que son más importantes para hacer que nuestra página sea responsiva es la propiedad de ancho. ¿Sí? La propiedad de ancho, que en inglés es width, ¿correcto? Y en este caso le voy a dar un valor absoluto, un valor constante. Voy a utilizar la medida, puede ser de píxeles, puede ser de centímetros, ¿sí? Por poner algún ejemplo. En este caso le voy a dar 500 píxeles. Voy a guardar cambios, voy a ver cómo se refleja y ahí está, ¿correcto? Si se han dado cuenta ustedes, ya el texto no está ocupando el 100% de el ancho de la página, se está adecuando a los 500 píxeles que yo le di. Dos observaciones. Número uno, está alineado a la izquierda. Eso ya lo vimos en el video pasado, cómo hacer que nuestro elemento se pueda centrar respecto a la página, así que lo voy a agregar aquí. Recuerden que es la propiedad de margen. Voy a poner que de margen superior tenga un EM y de margen izquierdo esté en automático. Y listo, ahora está centrado. Si bien está centrado, esa fue la primera observación. Segunda observación, voy a cambiar el tamaño. Sí, voy a cambiar el tamaño, sobre todo el ancho de mi página. Y a lo mejor no se percatan ustedes, pero no está cambiando el ancho. ¿Cómo voy a hacer para ver que se esté cambiando el ancho? Segunda recomendación, poner un color de fondo, ¿sí? Sobre todo ya pueda ser en mi texto o en todo mi contenedor, porque esto me va a permitir contrastar mi contenido de mi fondo. No es el mismo background de arriba que está en etiqueta body, ese es el color para toda la página. El background que yo estoy poniendo aquí solo va a afectar a mi contenedor. Podemos ponerlo aquí o podemos ponerlo solamente en la etiqueta P, ya es a gusto de cada uno de ustedes. En este caso lo voy a poner en la etiqueta, en la clase contenedor para que afecte a todo mi contenedor, válgame la redundancia, a toda mi etiqueta div. Y voy a poner un color blanco, pero con un poco de transparencia. Entonces, como ya lo sabemos, el color blanco es la concentración total de los tres colores. Y en este caso le voy a dar un degradado, una transparencia del 40%. Voy a guardar cambios. Ahí está. ¿Sí? Vean ustedes el tamaño actual que tiene en este caso mi contenedor. Voy a utilizar, o pueden utilizar ustedes ahí un lápiz o un lapicero, cualquier cosa que tengan a la mano para que vean ustedes la medida. Y voy a cambiar el ancho y dense cuenta que no se modifica. Siempre va a medir 500 píxeles. Para que se vea un poco más voy a aumentarlo que sean 1000 píxeles. ¿Sí? Para que se vea lo que yo quiero dar a entender aquí. Ahora va a medir el doble. Ahora, si yo cambio el tamaño, siempre va a medir 1000 píxeles. Obviamente en un dispositivo móvil, por ejemplo, que tenga este tamaño, pues esto ya sería incorrecto. ¿Sí? No es correcto que nuestra página en un dispositivo móvil tengamos que hacer esto, es incómodo para el usuario final. Por esa razón, no aconsejo que para la propiedad de ancho manejemos una medida absoluta, manejemos una medida relativa. ¿Sí? Que se relacione, esta parte de relativo es que se relacione con el tamaño actual de nuestra página o la resolución actual de nuestro dispositivo móvil o de nuestra página, de nuestro navegador. Si en lugar de utilizar, por ejemplo, 500 o 1000 píxeles, que fue lo que acabo de poner, pongo 70%, ahora el resultado va a ser muy diferente. Voy a recargar para ver los contenidos y ahora mi contenedor, en este caso mi etiqueta div, está ocupando solamente el 70%, véanlo, aquí lo tengo, el 70% del ancho, que es la propiedad que estoy manipulando, el 70% del ancho de la ventana o de la resolución de la ventana. Si yo empiezo a cambiar el ancho o las dimensiones de mi ventana,
dense cuenta que sí está cambiando también el ancho de mi contenedor, porque manejé porcentaje, el 70% del ancho. Si el ancho mide 100, pues van a ser 70, si mide 1000 van a ser 700 y así sucesivamente. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos hacer una página responsiva es saber cuándo utilizar una medida, o mejor dicho, un valor, una unidad relativa y cuando una medida absoluta. Ya lo habíamos comentado también en el video pasado. Por ejemplo, la propiedad de altura, de height en inglés, sí podemos manejar una medida absoluta. Voy a poner una altura y voy a ponerla absoluta. Voy a poner que sea 400 píxeles. Guardo cambios, ¿sí? Y ahora siempre va a medir 400 píxeles. Si yo modifico el ancho, perdón, el alto, no se cambia. Aquí no hay ningún problema porque a esto ya estamos acostumbrados. Si nuestro dispositivo en el que estamos visualizando nuestra página tiene estas dimensiones, bueno, esta parte de recorrer hacia arriba y hacia abajo una página ya estamos acostumbrados. Por esa razón es que lo que compete al ancho sí podemos, y no solo podemos, yo aconsejo que se utilicen en la mayoría de casos medidas absolutas, ¿correcto? No así el ancho. Una vez más, dense cuenta que el ancho se está acoplando. Ahora, visualicemos o imaginemos que estamos viendo nuestra página, la página actual la estamos viendo en un dispositivo móvil. Si yo tengo mi dispositivo móvil, voy a hacerlo lo más pequeño que yo pueda, ya no es tan correcto que tenga tanto espaciado, tanto margen a los lados de mi contenedor. Si ustedes han navegado a través de páginas de internet, sitios web, cualquiera, incluso redes sociales, por mencionar algún ejemplo, cuando estamos viendo en un dispositivo móvil, por comodidad de la persona, debemos hacer dos cosas. La primera, que el texto sea un poco más grande, y la segunda, que la parte del texto ocupe lo mayor que se pueda o lo más que se pueda del ancho, pero conservando la maquetación. ¿Cómo entonces vamos a realizar esto? A través de la siguiente etiqueta. Ok, la etiqueta es, o también podemos decir que son las reglas AT, las cuales ya habíamos visto previamente en clase, y para este caso va a ser arroba media, la palabra screen, que es pantalla en inglés, and podemos nosotros tener aquí dos alternativas: max width o min width, lo que quiere decir como máximo ancho o el ancho mínimo. Si me explico, en este caso vamos a utilizar el ancho máximo, max width. Ya habíamos comentado las diferentes resoluciones que hemos manejado, hablando de computadoras, que empezamos desde el 1024 por 768 y que actualmente manejamos una resolución de 1366 por 1024 más o menos. Hay monitores con más o menos resolución. En la parte de los dispositivos móviles no es la misma resolución, es parecida. Por tal razón, en este caso yo voy a manejar un ancho de 400 píxeles. ¿Sí? Uno podría considerar o creer que la resolución mínima o máxima sería 480 píxeles, pero por lo que estoy comentando de que no todos los dispositivos móviles, incluyendo, no es lo mismo un celular de gama media, media baja, que un celular de gama media alta o una gama alta cuya resolución es mayor. Entonces en este caso voy a manejar 400 píxeles. Voy a poner mis llaves y aquí en medio o entre mis dos llaves voy a poner los segmentos declarativos junto con sus propiedades que quiero que se vean afectadas, por decirlo de alguna manera, por la resolución. En este caso voy a volver a poner mi segmento declarativo para contenedor. ¿Qué propiedades debo de poner? ¿Debo de poner todas las propiedades? No, solo aquellas que quiero que sean afectados
o que cambien dependiendo de la resolución, en este caso 400 píxeles, que es el ancho, dependiendo del ancho de del dispositivo, de la pantalla. Para este ejemplo, solamente voy a cambiar la parte del ancho. No voy a cambiar la parte de la altura, no voy a cambiar la parte del color de fondo, ni tampoco la parte del margen. Solo voy a cambiar el valor de la propiedad de ancho y que en lugar que sea un 70% sea un 90% para este ejemplo. Voy a guardar cambios, correcto, recargo la página. Dense cuenta, al yo tener maximizada la página, al yo tener al 100% mi página, se está cumpliendo, se está efectuando el ancho del 70%. ¿Correcto? Mientras yo no llegue, a una resolución de 400 píxeles, no se va a efectuar este 90%. Vean ustedes, voy a cambiar el ancho, sigue siendo 70%. Voy a poner lo más pequeño que se pueda y sigue siendo 70%. ¿Por qué? Porque aunque en este caso es el tamaño más pequeño que yo puedo crear, su resolución o su ancho sigue siendo a 400 píxeles. Si yo cambio este valor, por ejemplo, por 500 píxeles, ahora ya puedo yo visualizar este cambio. Vean ustedes una vez más. Estoy cambiando la propiedad del ancho de mi ventana. ¿Sí? En este momento el ancho ya tiene una medida diferente de la original, que es el completo, el 100%. Sin embargo, mientras mi máxima resolución o mi máximo ancho no sea 500 píxeles o menos, porque por eso es max width, ¿correcto? Es decir, el ancho máximo de 500 píxeles, se sigue conservando el 70%. En el momento en el que el ancho de la página sea igual o menor a 500 píxeles, vamos a ver un poco más. Ahí está. Dense cuenta ustedes. En el momento en el que el ancho de mi página ya no sea mayor a 500, sino que sea 500 o menos, se aplica el 90%. El alto, la propiedad de alto y la propiedad del color de fondo siguen siendo las mismas. Sigue siendo el color blanco de fondo con un degradado del 40%, una transparencia del 40%. Sigue siendo un alto de 400 píxeles. Eso no cambió. La única propiedad que yo cambié fue la de ancho, que pasó del 70% al 90%. Y de esta manera, en un dispositivo móvil ya se puede ver mejor la parte responsiva, o en este caso el texto. Segunda cosa que ya lo habíamos comentado al inicio del video, es necesario que ustedes y yo cuidemos, es la parte del margen y la parte del espaciado, así como el tamaño del texto. Para esta cuestión voy a modificar aquí la etiqueta P, correcto. Voy a poner que la alineación del texto esté justificada. Esto ya lo había yo comentado con ustedes, jóvenes, es importante que el texto esté justificado. Vean ustedes la gran diferencia de cómo se ve mi texto de esta manera y cómo se ve justificado. Hice varias veces esta observación a la mayoría de ustedes, que el texto debe de estar justificado. Vuelvo a repetir, el texto debe de estar justificado, jóvenes. Este le da un cambio, me voy a atrever a decirlo, radical a la presentación de mi página web. ¿Sí? Ahora mi texto está justificado. No solamente esto, voy a cambiar el tamaño de mi texto. Guardamos cambios. Ahí está. 16, 18 píxeles aún es bastante cordial, bastante bueno. Más que eso ya sería un tamaño excesivo para el texto común, para el texto de contenido. Menos que eso pues sería un poco incómodo de leer. Y un punto que también quiero yo dejar muy en claro aquí, la parte del margen. Jóvenes, esto es muy importante. Vean actualmente cómo se ve mi página.
Y es incorrecto, ya lo había comentado, es incorrecto que el texto esté pegado a los bordes, tanto superior como laterales y también inferior, por supuesto, de en este caso de mi contenedor. Es importante que nosotros manejemos ya sea tanto la propiedad margen como la propiedad de padding. Y no es lo mismo, vean ustedes, no es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, padding en mi etiqueta contenedor o en mi segmento declarativo de contenedor que en mi etiqueta P. El resultado es un poco diferente y hay que saber cuándo utilizarlo en uno. En este caso voy a poner un padding completo, un padding total de un mm. Voy a guardar cambios. Voy a refrescar la página y ahí está. Si ustedes quieren que el margen superior sea diferente de los laterales, pueden modificar una por una de las propiedades de padding. Puede ser padding top, correcto. Pueden aquí poner que sea 20 píxeles. Padding left, que es el izquierdo, que sea de 25 píxeles. Y el padding right, que es el derecho, 25 píxeles también. Guardamos cambios. Y ahí está. Ahora vamos a ver la diferencia, como ya lo había comentado, entre utilizar el margen y el espaciado, ya sea en la etiqueta P o en este caso en la etiqueta div, que es nuestro contenedor. Para poder apreciar esta diferencia, en la etiqueta P voy a ponerle un color de fondo diferente. ¿Sí? Y en este caso va a ser el color blanco, pero sin nada de transparencia, pues para que podamos apreciar una diferencia. Guardo cambios, recargo la página y ahí está. Sí, ahora podemos apreciar más lo que habíamos hecho en la línea anterior, que es la parte del espaciado. Sí, aquí tenemos el espaciado, que es el margen o el espacio interno, en este caso de nuestro div y del borde de la etiqueta P. Sin embargo, en mi etiqueta P yo no tengo un espaciado en mis bordes, ni superior, ni izquierdo, ni inferior. Pero en este caso quiero que comparemos cómo es mejor, utilizar padding para el contenedor o utilizar margen para la etiqueta P. Para poder analizar esto, voy a comentar estas dos líneas de código. Sí. Voy a guardar cambios. Y así es como se ve. Si yo pongo que el margen izquierdo es igual a 0 y guardo cambios, no se nota ninguna diferencia porque ya teníamos un margen 0. Pero voy a poner 10 píxeles de margen. Voy a mezclar estas dos líneas con un espaciado derecho para que podamos ver la diferencia entre utilizar espaciado para el contenedor, que es el div, y en utilizar el margen izquierdo. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Voy a darles el mismo valor. Voy a guardar cambios. Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Al parecer, o a lo que acabamos de ver, no había ninguna. Lo cierto es que sí la hay. La diferencia entre utilizar margen y utilizar espaciado es que el espaciado lo añade, o añade esta medida, en este caso estos 10 píxeles, los añade al tamaño que ya ocupa nuestro margen o nuestro contenedor. ¿A qué me refiero? Pusimos en un principio que el contenedor va a tener un ancho del 70%. Al yo agregar estos 10 píxeles de espaciado no entran en este 70%, sino que sería un extra. Es decir, como que en automático sería 71%, por poner una medida, un número.
La diferencia entonces con el margen es que el margen sí respeta los tamaños y guarda el espaciado. Entonces ahí hay que pues nosotros ir verificando cuál de las dos opciones es la más adecuada, si utilizar espaciado interno o ocupar el margen. Ya ahí es dependiendo de las necesidades de su página o de lo que quieran hacer. Lo que vamos a hacer en este momento es ver este tema de la alineación de los elementos y cómo cambiarlos en nuestra página responsiva. En esta lección vamos a tomar el ejemplo de del sitio web que yo les mandé en archivo RAR, y en la siguiente lección, en esta semana, vamos a ver cómo podemos nosotros manipular o sobre todo ordenar nuestros elementos a través de una especie de tabla, no la tabla que hemos visto de HTML a través de la etiqueta table, no, sino a través de una especie de tabla o de cuadrícula que vamos a poder hacer en CSS. Eso lo dejaremos para la siguiente clase. En este caso voy a insertar, voy a crear una división, y dentro de esta división, correcto, dentro de esta división voy a crear otra subdivisión, o mejor dicho, dos subdivisiones, como, repito, el ejemplo de la maquetación que les envié. Voy a entonces a crear un div, correcto. Voy aquí a agregar un poco de espaciado, pues para que tenga un mejor orden visual mi página. Este div sería el segundo nivel, el contenedor que va a, válgame la redundancia, va a tener las dos subdivisiones, como en el ejemplo de la práctica anterior. Va a tener un ID, cuyo valor es segundo nivel, y dentro de esta división dos subdivisiones más. Este va a tener un ID con valor de imagen, vamos a insertar una imagen, y esta va a tener un ID con valor de texto. Aquí lo que voy a poner va a ser una etiqueta IMG para poder insertar una imagen, y en este caso, en el segundo div, vamos a tener un texto. Voy a ocupar la etiqueta P, como lo hice anteriormente. Para efectos prácticos voy a copiar y pegar este texto, correcto. Voy a respetar correcto. Esto es solamente para facilitar la comprensión en donde empieza y en donde termina una división, correcto. Entonces este div es la etiqueta de cierre de este div, y este div de el segundo nivel, recordemos que esta que contiene la imagen, pues aquí empieza y aquí mismo termina. Voy a agregar una imagen. Entonces aquí yo tengo mi carpeta en página responsiva, voy a agregar aquí una imagen. Déjenme ver si tengo aquí alguna, correcto. Ahora está en la misma ubicación, puedo ver su nombre completo y su extensión, que es img2.jpg. Entonces lo voy a agregar aquí, img2.jpg. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para hacer una observación. Muchos de ustedes tuvieron muchos inconvenientes en su sitio web al momento de subirlo a su host, de que ya no les detectaba las imágenes, de que ya no cargaba ninguna imagen, o inclusive tampoco detectaba sus archivos CSS. Y en la mayoría de casos, si bien traté de ayudar lo más que pude, no me era muy fácil, ya que no podía yo ver ni manipular su código.
pero me percataba que muchos de ustedes cometían el siguiente error, y es que tenían en su carpeta todos sus archivos juntos, es decir, en la misma ubicación, y al momento de subirlo al host gratuito, el host ya maneja una carpeta que se llama IMG. Muchos de ustedes lo que hicieron es que en esta carpeta metieron las imágenes, y voy a proceder a demostrar que efectivamente, pues, si ustedes lo hicieron de esta manera, nunca iba a poder detectar su imagen. Voy a guardar cambios. Y aquí está la imagen. Digo, no le he dado ningún formato, tiene el tamaño original con su resolución original, solamente es para demostrar que sí está detectando la imagen. Pero para el ejemplo práctico, que es el siguiente: si ustedes al subirlo a su host gratuito metieron sus imágenes dentro de la carpeta IMG, nunca iba a detectar la imagen. ¿Por qué? Porque no está la imagen en la ubicación que ustedes dicen que está. Si ustedes hicieron esto, lo que tuvieron o lo que tienen que hacer para corregir este error, pues es corregir aquí el valor de la propiedad src. En este caso, si mi carpeta se llama IMG, y quiero que tengan cuidado, ya lo habíamos mencionado, que HTML tiende a ser muy preciso en cuanto a mayúsculas y minúsculas. Si mi carpeta se llama IMG con puras minúsculas, entonces tengo que poner aquí IMG diagonal y el nombre de la imagen. Voy a guardar cambios. ¿Correcto? Y una vez más, ahí está mi imagen. Lo mismo pasa con sus archivos JavaScript o con sus archivos CSS. Si ustedes no tienen cuidado de que esté de la misma manera y en la misma ubicación y con las mismas carpetas, pues obviamente al momento de subirlo al host no lo va a reconocer. Habiendo puesto la imagen, voy a proceder entonces a hacer lo siguiente. Yo ya tengo mi división, mi etiqueta div de segundo nivel y mis dos subdivisiones. En este caso le voy a restar un espaciado para que esté al mismo nivel, correcto. Una que contiene una imagen y otra que va a contener texto. Guardo cambios. Y aquí en esta parte, antes de ir a la parte responsiva, voy a hacer lo siguiente. Número 1. La imagen que inserté es demasiado grande, correcto, para entrar en esta página. Voy a modificar esa dimensión. Lo que yo voy a hacer es poner la etiqueta IMG, y en este caso voy a modificar el ancho para que ocupe el 100%. Ya había yo comentado la gran diferencia o mejor dicho, cómo respeta en este caso las medidas ya preestablecidas. Si bien estoy diciendo que va a ser el 100%, recordemos que esta etiqueta IMG está a la vez dentro de la etiqueta div de contenedor, que solamente ocupa el 70%. Entonces, aunque aquí tenemos el 100%, va a ser el 100% del contenedor. Vamos a ver. Ahí está. Pueden ustedes percatarse que está ocupando el 100% del contenedor, con una pequeña excepción. Si ustedes se pueden percatar, aquí hay un pequeño espacio del lado derecho, y es lo que yo les comentaba. La diferencia entre padding y margen es que padding agrega el espaciado a la medida que ya tenemos establecida. Recordemos que nuestra medida es del 70% en este momento. Entonces la imagen está ocupando ese 70%. Este pequeño espacio en blanco que yo tengo aquí es gracias al padding de los 10 píxeles. Del lado izquierdo, que en el caso de la etiqueta P lo puse a través de margen, aquí entonces la imagen no tiene ningún espaciado y está completamente en el borde izquierdo. Una vez más, vemos la diferencia entre margen o margin y padding. ¿Correcto? Bueno, aquí yo tengo mis dos elementos. Lo primero que voy a hacer es aumentar el alto de mi contenedor principal. Por 1000 píxeles. ¿Correcto? Porque obviamente la imagen, al tener un tamaño mayor, va a requerir más espacio. Número 2, lo que yo voy a hacer es reducir el tamaño de la imagen, porque lo que quiero hacer es que mi contenedor, la parte que le llamé segundo nivel, esta que yo tengo aquí en HTML, ¿sí?, que es la parte que va a contener tanto la imagen como el texto, pues tenga cierto tamaño.
¿correcto? Entonces, si yo aquí me voy a segundo nivel, recordemos que al ser ID tengo que invocarlo con numeral, y para evitar alguna equivocación, copio y pego. Puedo establecer que tenga cierto ancho o cierto alto. Puedo hacer alguna de estas dos cuestiones. Voy a modificar para que el ancho sea del 90%. Una vez más, 90% del contenedor principal, no de la página, porque segundo nivel pertenece al contenedor principal. Y como podemos apreciar, en automático tenemos este espacio que sería el 10% restante del contenedor principal. Si yo quiero que esté centrado, ya lo hemos hablado varias veces, margin. Si no quiero que tenga un margen superior, sería 0, y el margen izquierdo sería automático. Guardo cambios y ya está centrada, en este caso, mi imagen. Aún no he logrado que se haga como yo quiero, y para que yo pueda apreciarlo voy a ponerle un color diferente. Voy a poner un color concreto, voy a poner un color, voy a poner el nombre de un color en inglés, y en este caso va a ser el color negro. Aquí está, ¿sí? Significa que hasta esta parte estaría ocupando el alto de mi contenedor, de mi división, perdón, que se llama segundo nivel, que tiene el ID segundo nivel. ¿Correcto? Muy bien. Lo que voy a proceder a hacer es que ocupen, o que los elementos esté uno a la izquierda y el otro a la derecha, y para eso es necesario hacer dos cosas. Número uno, modificar la propiedad de float, que ese lo voy a dejar al final, pero es lo que hay que hacer para que uno esté a la izquierda y otro a la derecha. Y lo segundo es que entonces la imagen solo debe de ocupar el 50% del ancho de segundo nivel. ¿Correcto? La imagen pertenece a un div que precisamente tiene por nombre imagen. Entonces lo que yo voy a hacer en esta ocasión, numeral, imagen, que es como se llama mi div, vean, incluso para evitar una vez más equivocaciones, copio y pego, y le voy a decir que va a ocupar un ancho del 50%. Y atención aquí, este 50% no va a afectar a este 100%, porque ya lo he comentado y lo vuelvo a decir. Cuando yo digo que aquí la imagen va a ocupar el 100%, es el 100% del espacio que se le asigne. Si yo aquí le digo que el div img va a ocupar el 50% del contenedor, entonces la imagen va a ocupar el 100% de este 50%. Voy a guardar cambios y de una vez voy a poner la segunda subdivisión, que en este caso se llama texto. Copio y pego aquí para evitar escribir mal, y le voy a decir que ocupe un ancho del 40%. Al sumar ambos da un resultado de 90%. ¿Por qué le estoy dando 90% y no un 100%? Pues para evitar que por alguna razón ocupe más espacio del necesario. ¿A qué me refiero? Vamos para allá. Voy a guardar cambios y aquí está lo que yo les comentaba. La imagen está ocupando el 50% y el texto está ocupando el 40%, pero aún no logro que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. Eso lo voy a hacer, como ya lo dije, con la propiedad float. Entonces en img pongo la propiedad float, al igual que en texto,
Y en este caso yo quiero que la imagen quede a la izquierda y el texto a la derecha. Por tanto, float va a tener la propiedad left y texto va a tener la propiedad right. Guardo cambios. Y ahora sí, tengo un elemento a la izquierda y otro elemento a la derecha. ¿Correcto? ¿A qué punto quiero llegar? Voy a modificar el tamaño, el ancho de mi página. Es lo más pequeño que puedo. Dense cuenta que la imagen y el texto pues también se van acoplando porque he utilizado porcentajes. La cuestión es la siguiente. Al ver esto en un dispositivo móvil, ya sería incorrecto lo que se nos está presentando aquí. Y con esto me refiero precisamente a que no, visualmente hablando, para una comprensión, no es visualmente correcto que la imagen esté tan pequeña y el texto también tan junto. En este caso lo que yo voy a hacer es que cuando el ancho sea de 500 píxeles o menos, en lugar de que esté uno a la izquierda y otro a la derecha, entonces la imagen quede arriba y el texto abajo. Lo que yo voy a hacer entonces es que en esta sección que creé de Media Screen Max Width voy a cambiar estas propiedades. ¿Cuáles propiedades? ¿Todas las propiedades? Pues en este caso sí, porque voy a hacer que cambie el ancho y también que cambie esta parte de este float. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a modificar imagen y le voy a decir que float sea igual a none y texto también sea float igual a none. Lo que estoy diciendo es que en lugar de que esté a la izquierda y a la derecha, quitemos esta propiedad. Yo guardo cambios. Voy a refrescar la página. Aún no se ven los cambios porque aún no cumplimos con la regla de que sea máximo 500 píxeles. Voy a cambiar el tamaño y ahí está. Como podemos apreciar, ahora ya no está a la izquierda y tampoco a la derecha. Lo que cambiaría entonces, o lo que faltaría por cambiar, es la parte del ancho de cada uno. Le voy a decir que el ancho sea igual al 100%. Y en este caso para el texto, de la misma forma, que el ancho sea igual al 100%. El 100% del contenedor, no de la página. Guardo cambios. Y ahí está. ¿Qué es esta línea negra que yo tengo aquí? Me está permitiendo ver el fondo porque recuerden que yo le puse a las etiquetas P, pues precisamente este espaciado. Recuerden que para eso puse el color negro, para que me permita a mí apreciar los cambios que estoy realizando. Si yo le quito esta línea y guardo cambios, pues esta línea negra desaparece porque el color de fondo ya no va a ser negro. ¿Sí? Vean que la etiqueta P, si lo logran ustedes apreciar aquí, la etiqueta P tiene un pequeño espacio o una pequeña sangría a diferencia del margen, y es porque en la etiqueta P puse que todas las etiquetas P tengan un margen izquierdo de 10 píxeles. Por eso es que no está alineado a la izquierda como la imagen, por ser una etiqueta P, pues se ve afectado. Si queremos que esta etiqueta P solo se vea afectada para, en este caso, la primera, que es la que yo tengo aquí, entonces podemos utilizar selectores avanzados, como lo aprendimos en clase, para que solo le afecte esta etiqueta P. Una forma, por ejemplo, sería poner contenedor, que es el ID de este div, el signo mayor que y la etiqueta P, y entonces solo afectaría a esta etiqueta P. ¿Qué quise decir con esto? Si yo lo pongo de la siguiente manera, voy a copiar esto que yo tengo aquí, pongo el signo mayor que y estoy diciendo que la etiqueta P que sea un descendiente directo, lo que aprendimos como padre e hijo de contenedor. Si yo guardo cambios, vean que ahora esta etiqueta P ya no se ve afectada por los cambios y solamente se ve afectada la primera etiqueta P, que es la que es un descendiente directo de contenedor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien, lo voy a quitar porque sí quiero que las dos etiquetas P se vean igual.
Simplemente lo que voy a hacer es quitar este espaciado interno, guardo cambios y ahí está. Vean que la gran diferencia, como yo les comentaba, pues que al yo quitar este espaciado no se ve correcto. De hecho, aún es muy pequeño el margen que le estoy dejando. Lo voy a corregir, pero no con la propiedad de margen en P, sino con la propiedad de padding, tanto izquierdo como derecho. Y voy a permitir que sea de 25 píxeles. Guardamos cambios. Y ahí está. Voy a cambiar el tamaño para que podamos ver lo que yo les comentaba, como ahora tiene esta alineación. Vuelvo a hacer en grande, a izquierda y derecha, al hacer más pequeño, arriba y abajo. Esta es una forma en la que yo puedo hacer una página responsiva, porque obviamente al tener mi dispositivo móvil es más fácil apreciar la imagen de esta manera y el texto que teniéndolo de esta forma. Esta alineación me sirve si mi pantalla es grande. Sí, nos damos cuenta que no es necesario cambiar todas las propiedades o los valores de todas las propiedades, solo de aquellos que precisamente tengan que ser necesarios. Por lo general tiene que ver con la dimensión, sobre todo el ancho, y en algunos casos la alineación. En la siguiente lección, en la siguiente clase, vamos a ver otra forma de alinear textos o de alinear elementos. Cuando, por ejemplo, tenemos varias imágenes o cuando queremos mostrar varios elementos, como en un súper, una página de un súper, cómo podemos cambiar esto, pero la logística es exactamente la misma. Bonita tarde, que tengan un buen día. Cualquier duda, mándenme un mensaje o pueden dejarlo aquí en los comentarios y trataré de resolverlo a la brevedad.